Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero enseñaros cómo hacer un pan casero básico de espelta sin más ayuda que vuestras manos, es decir, sin la amasadora. Os mostraré cómo amasar de forma básica y mientras hacemos la receta os contaré algunas peculiaridades de la espelta. Vamos con los ingredientes y comenzamos. Para hacer esta receta vamos a necesitar medio kilo de harina de espelta blanca. Si la conseguís ecológica, perfecto, si no, no os agobiéis, la que podáis encontrar. Alrededor de 280 gramos de agua, unos 12 gramos de sal y unos 12 gramos de levadura fresca de panadero. Ese tipo de levadura es esta que veis aquí, que está como en bloque, se conserva en la nevera y la podemos encontrar de dos formas. O bien en estos taquitos, que los venden en el supermercado, como veis vienen 2 unidades, nosotros utilizaremos la mitad de una de ellas, serían aproximadamente esos 12 gramos. O bien si tenéis un horno cerca o de confianza, os la pueden vender a peso, como esta que tengo yo aquí en la bolsa. También vamos a utilizar una cuchara para la mezcla, un paño para tapar nuestra masa, para que no se le forme costra mientras reposa. Y para el reposo final necesitaremos una cesta de mimbre de este estilo, cualquiera de ellas nos serviría, o un vanetone, si disponéis de él. También vamos a utilizar un poquito de harina extra para espolvorear cuanto apenas, veis que es muy poquita, para espolvorear un poquito y que la masa no se nos pegue al paño. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar la receta haciendo un agujero en medio de la harina para ir añadiendo ingredientes. Hay una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. Nunca juntar la sal directamente con la levadura, porque la sal evitaría que la levadura tuviera todo su efecto. Por lo tanto, vamos a colocar la sal en un lado y la vamos a tapar un poquito con harina para evitar ese contacto directo. Después, en el agujero que hemos abierto en el centro, vamos a desmenuzar nuestra levadura y luego vamos a ir añadiendo agua poco a poco. Ponemos la mitad más o menos y empezamos a mezclar. Primero intentaremos disolver un poquito la levadura que hemos puesto ahí en medio para quitar esos pequeños grumos que se nos han quedado. Y después vamos añadiendo la harina de alrededor hacia el interior. Poco a poco se nos irá haciendo una pasta, de momento pegajosa, por eso es el utilizar la cuchara. A todo el mundo no le gusta meter la mano en una masa pegajosa. Entonces iremos dándole vueltas, incorporando harina cada vez hasta que veamos, ¿veis?, que se ha absorbido. Ahora ponemos el resto. Y seguimos removiendo igual que antes, incorporando poco a poco harina del exterior hacia el interior. Seguimos incorporando la harina poco a poco. Si os dais cuenta, hay un momento que parece que ya como que no va a absorber más harina, pero sí, no os preocupéis, hay que tener paciencia porque poco a poco le irá absorbiendo. Cuando ya veáis que la masa parece que ya no es pegajosa, que se podría manipular con las manos, podemos meter la mano dentro. Vamos a probar porque ya parece que con la cuchara, además notaréis el peso, la masa cada vez pesa más para manejarla con la cuchara. Bueno, vamos a probar. Limpiaremos los restos. Vale, vamos allá. Vamos a seguir el mismo método que con la cuchara, es decir, recoger de la orilla y aplastar en el centro. Ahora ya tenemos una masa
que tiene algo de consistencia, bueno, una masa, por decirlo de alguna manera. Y esto hay que hacerlo así hasta que consigamos que toda la harina que hay en el bol suelta, toda esta harina que queda por aquí, debe quedar integrada. Vamos girando el bol para facilitarnos la tarea. ¿Veis? Estamos haciendo lo mismo de antes, aún está un poquito pegajosa, pero bueno. Entonces, cogemos harina de fuera y hacia adentro. Vamos a ir haciéndolo así, poco a poco. Hay un pequeño truquito. Si veis que parece que ya no absorbe más, que la harina se sigue quedando suelta en el bol, que la masa está como, ¿veis? Como un poco saturada, muy blanca. Podemos dejarla de reposar un par de minutitos. Para que la harina se hidrate bien. Ya parece que la masa está muy dura, que no va a absorber más harina. Vale, entonces vamos a limpiarnos las manos. Y la vamos a dejar reposar un par de minutos, para que la harina que nos queda ahí se hidrate bien. Y ahora después seguiremos. Ya han pasado los 2 minutos y vamos a continuar con el trabajo que estábamos haciendo. Parece que la masa aún está un poco dura, pero si os dais cuenta por aquí ha cambiado un poquito de color. Vamos a seguir amasando igual que antes. Cogemos de las orillas y hacia adentro. Podemos ir quitando algunos de los restos para incorporarlos a nuestra masa. ¿Veis? Si os dais cuenta, ya queda mucha menos harina suelta de la que teníamos antes. Cuidado con los dedos, ¿eh? Ese crujido ha sido mío. Bueno. Si os dais cuenta, conforme vais amasando, notaréis que la masa se vuelve otra vez densa, que parece que no se pegan las capas, que cuesta de manejarla. No pasa nada. La volveremos a dejar descansar, esta vez alrededor de 5 minutos. Este tipo de amasado, de amasar 1 minuto o 2, dejar descansar, lo que nos facilita es el trabajo. Básicamente no tendremos que estar dándole todo el tiempo con la mano a la masa, porque llega un momento que se resquebraja, está muy dura, parece que le falte agua, pero no es así. Volvemos a dejarla. Esto ha sido 1 minutito más o menos de amasado. Entonces, si os dais cuenta, de hecho, hemos ido amasando de forma que parece que se queda como una bola o como un paño así encogido. No os preocupéis si siguen habiendo, pues eso, trocitos sueltos y tal. Con los reposos poco a poco veréis que se van incorporando a la masa. Entonces, como os decía, hemos amasado durante otro minuto. La masa sigue estando, si os dais cuenta, está dura. Y ahora le vamos a dar un reposo un poquito más largo. Antes han sido un par de minutos, ahora la vamos a dejar unos 5 minutos, para que se relaje un poquito, pero tampoco mucho más. Luego ya os contaré por qué. Vamos a taparla con nuestro paño para evitar las corrientes. Y esperamos 5 minutitos más. Bueno, ya han pasado los 5 primeros minutos de reposo. Vamos a ver cómo está nuestra masa. ¿Veis? Ha cambiado ya de color, sigue pareciendo que está dura, pero si os dais cuenta ya ha absorbido la harina que había suelta en el bol, apenas quedan algunas miguitas por aquí. Vamos a volver a realizar el trabajo de amasado de 1 minuto, igual que estábamos haciendo hasta ahora.
siempre cogiendo de las orillas y hacia adentro. Si os dais cuenta, aunque parece que no, solo aprieto con la palma de la mano y veis, mi mano ya está limpia. Ahora esta masa ya no se pega, no es pegajosa, no tiene harina suelta, y lo que vamos a hacer es ir poco a poco dándole pequeños amasados de 1 minuto hasta que consigamos desarrollar la red del gluten. La espelta es una harina con gluten, un gluten más digestivo que el del trigo común, y tiene una propiedad que es la extensibilidad. Es una harina que se extiende con mucha facilidad. De ahí, como os he explicado antes, que le demos los amasados de 1 minuto y los reposos cortitos, solo de 5 minutos. Si le diéramos reposos más largos y la dejáramos que se relajara, conseguiríamos el efecto contrario que queremos, que es que en lugar de salirnos una hogaza redonda y bonita, nos saliera una torta plana y achatada. No significa que no esté bueno, pero la vista es diferente. Seguimos amasando. Y vamos a darle un segundo reposo de otros 5 minutos. Poco a poco veréis que la masa va cambiando. Ahora ya no es una masa blanca, ya se ha vuelto de otro color. Poco a poco veréis que todo esto va desapareciendo y se vuelve una masa más lisa. Vamos a dejarla otros 5 minutos de reposo y continuaremos. Bueno, ya ha pasado el otro reposo de 5 minutos y vamos a ver, ¿veis? Ya se nota la masa más blandita. Como ya no se pega, vamos a intentar trabajarla en la mesa, que es mucho más cómodo que dentro del bol. Le daremos otro pequeño amasado de 1 minuto, siempre igual, siempre intentando juntar hacia el centro. Vamos a darle unos 3 reposos. 3 amasados de 1 minuto, 3 reposos de 5 minutos. Después haremos la prueba de la membrana. ¿Veis cómo va cambiando la masa? Se va haciendo más lisa y más suave. La prueba de la membrana os lo explicaré después del siguiente reposo. Nos servirá para ver si la red de gluten está o no bien desarrollada. Si la tenemos bien desarrollada, perfecto. Formaremos nuestra bola y la dejaremos reposar en el panetone que hemos hablado antes o en la cesta de mimbre. Si no estuviera bien, deberíamos dejarla reposar otros 5 minutos o 6 incluso y volver a comprobarlo. Bueno, pues después de otro minuto os daréis cuenta que la masa vuelve otra vez a parecer que no se pega, que las capas están muy duras, que es muy tenaz para trabajarla. Por eso los amasados se los damos cortitos de 1 minuto, porque si no empieza a resquebrajarse y a romperse. Formaremos una bola más o menos y la volveremos a dejar reposar Bueno, vamos a ver cómo va nuestra masa después del tercer reposo. ¿Veis? Está más lisita. Ahora parece ya como si estuviera llena de aire, porque cuando tocamos con el dedo, vuelve a subir hacia arriba. Vamos a probar lo que os explicaba antes de la prueba de la membrana. ¿En qué consiste? Consiste en coger un trocito de masa, hacemos una bolita y lo vamos estirando. Si conseguimos estirarlo y que salga como una membrana muy fina, casi transparente, sin que se rompa, es que el gluten de la masa está en su punto y podemos dejarla levar.
¿Veis? Si se nos rompe, como es este caso, pero los agujeros son prácticamente redonditos, perfectos, también está en su punto, lo único que la masa está un poquito más seca. ¿Veis? Podemos seguir estirando y empiezan a hacerse pequeños circulitos. Bueno, tenemos la masa, vamos a darle una pequeña vuelta más y vamos a formar una bola, o lo más parecido a una bola. Ahora ya le vamos a dar su reposo definitivo antes de entrar en el horno. Para ello vamos a plegar la masa sobre sí misma hacia adentro, como veis aquí, y es la parte que vamos a dejar reposar hacia abajo. La parte lisa la vamos a dejar hacia arriba, porque cuando la vayamos a meter en el horno la sacaremos de nuestra cesta así. Por este lado, aunque nosotros hagamos los cortes después, siempre romperá mucho más bonito que por la parte lisa. Para ello cogemos nuestra cesta, esta por ejemplo, y el mismo paño que hemos utilizado para tapar la masa mientras estaba reposando nos puede servir de cama, por llamarlo de alguna manera. Metemos el paño, vamos a espolvorear muy poquita harina, simplemente para evitar que pueda pegarse un poquito la masa, aunque como habéis visto ya no mancha. Cogemos nuestra bola, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero hay pequeñas burbujitas de aire debajo. La ponemos dentro, un poquito más de harina, la tapamos y la vamos a dejar reposar. Dependiendo de la época del año en la que estemos, si es invierno, vuestra cocina está fría, por debajo de los 20 grados, va a necesitar alrededor de 1 hora o más. Si hace un buen tiempo, la cocina está sobre 20-22 grados, posiblemente con un poco menos de tiempo sea suficiente. De momento la vamos a dejar así reposar bien tapada y a la media hora vamos a comprobar en qué estado se encuentra. Mientras nuestra masa está levando tranquilamente en su cestita, vamos a comprobar qué es lo que necesitamos para cocerla. Vamos a necesitar papel de hornear. Papel de hornear es este papel, que es casi transparente, blanco, como un poco ceroso por uno de sus lados. Esto va a permitir que no se nos pegue a la bandeja del horno. Vamos a necesitar un cuchillo, a ser posible con el filo liso, ¿vale? No con el filo dentado, para hacerle los cortes antes de meterlo en el horno y que pueda expandirse la masa. Si utilizamos un cuchillo dentado, lo que haremos será desgarrar la masa. Con el cuchillo liso los cortes son más limpios. Y si ya lleváis tiempo haciendo pan, dispondréis de una cuchilla de este tipo. Simplemente es una cuchilla Gillette normal y corriente con un mango para no cortarnos, pero no es necesario. Si tenéis un cuchillo de este estilo, también sirve. Necesitamos humedad. Podemos hacerlo de dos formas. Utilizar un vaporizador y antes de terminar de cerrar el horno metiendo la masa, pulverizar agua para generar vapor. O podemos utilizar un recipiente como este de cristal, parecido, con bastante cantidad de agua. La meteremos dentro del horno, encima de la bandeja, mientras se calienta. El agua se evaporará y generará vapor. ¿Por qué necesitamos agua? Si no utilizamos ese vapor dentro, se hará una costra muy rápido sobre la masa. El pan no se podrá expandir como corresponde. Entonces, la humedad le aporta elasticidad a la masa para que a la vez que se expanda se va formando la corteza y tenga tiempo de crecer como toca. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar cómo está nuestra masa porque lleva sobre media hora o así. ¿Veis? Ha crecido un poquito solo. Estamos en invierno y la cocina todavía no tiene mucho calor. Si apretamos, podemos ver que se recupera con mucha facilidad, con lo cual aún podemos esperar un poquito más. Tampoco demasiado, es preferible que le falte un poquito todavía para que en el horno se expanda con más fuerza. Mientras tanto, mientras continúa reposando, vamos a encender nuestro horno para que se vaya calentando. Debemos encenderlo a la máxima potencia y con calor arriba y abajo. ¿Por qué a la máxima potencia? Los hornos nuestros de casa tienen una boca muy grande, son muy amplios.
Cuando abrimos esa puerta se escapa todo el calor, no es como los hornos de panadería que tienen una boca mucho más estrecha. Necesitamos que haya mucha temperatura dentro para que, aunque de forma muy rápida metamos el pan dentro, no perdamos mucho de ese calor, para que el pan pueda crecer bien y no se nos aplaste dentro del horno. Entonces, como os comentaba, ponemos el horno en marcha, calor arriba y abajo, a lo máximo que dé, en este caso mi horno da sobre 250-260. Lo vamos a dejar calentando alrededor de unos 20 minutos, que es lo que le queda a la masa para poder meterla a cocer en el horno. Y mientras tanto esperamos. Bueno, pues ya ha pasado una hora, más o menos, y ahora vamos a ver cómo está nuestra masa. ¿Veis? Ha crecido bastante más, y si ahora aprieto con el dedo, ya le cuesta un poquito más recuperarse. Significa que la tenemos que cocer ya, o si no se nos pasará. Vamos a volcarla con mucho cuidado sobre el papel de hornear. Y con nuestro cuchillo le vamos a hacer unos cortes sin apretar mucho para no desgarrar la masa. Y rápidamente la vamos a meter en el horno, que ya lo tenemos precalentado como os he comentado antes. Vamos a cambiar la temperatura, vamos a bajarlo a sobre 220 y ahora vamos a poner solo calor por debajo para que crezca. Bueno, pues aquí lo tenemos ya. Yo no he tenido mucha paciencia y ya le he hecho un corte para verlo, pero debéis tener en cuenta que hay que esperar a que se enfríe prácticamente completamente para poder cortarlo sin destrozar la miga, sin desgarrarlo. Yo ya le he hecho un corte aquí, pero ahora vamos a hacer otro para que lo veáis. Aquí está. ¿Veis? No tiene muchos agujeros, la espelta es un tipo de harina que no hace unos grandes agujeros. Tiene una corteza muy finita porque ha estado entre 30 y 40 minutos en el horno. Si lo hubiéramos dejado un poquito más, hubiera adquirido más color y hubiera hecho una corteza bastante más gruesa. Además, para ello hay que sacar el recipiente con agua que os enseñé, ¿os acordáis? Hay que sacarlo cuando lleva unos 30 minutos en el horno. Yo no lo saco porque me gusta la corteza fina, pero eso va en gustos. Os enseño el corte. Ya está prácticamente frío del todo. Y bueno, espero que os haya gustado la receta, que os animéis a hacerla. Como podéis ver,
se puede hacer en casa perfectamente, no hay ningún problema. Y bueno, pues nada, eso, animaros a que lo probéis y espero que os haya gustado todo mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.